Eh, bueno, si le parece, ya que estamos todos, arranco un poquito la introducción. Aproveché para ir poniendo ahí el folleto del Congreso, que es lo que nos convoca. Pero bueno, nada, primero que nada, darle las bienvenidas a todos y nada, muchas gracias por sumarse a esta actividad, por mostrar el interés. La verdad que como directora de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico de la Universidad Católica, para mí es un placer comenzar este ciclo de actividades preparatorias para el Congreso, porque bueno, somos un medio chiquito y la idea es crecer más, entonces todos estos intercambios me parece que enriquecen mucho a la disciplina. Eh, Decir un breve aviso antes de dar comienzo a la actividad, de que bueno, en las próximas semanas iremos realizando algunas otras actividades para los cuales van a ir recibiendo información. La idea es que también sean con asistencia virtual para poder llegar a todos lados. Y nada, y recordarles que se amplió el plazo de entrega de resúmenes para el Congreso hasta el 5 de junio, entonces aquellos que no lo hayan hecho aún y tengan ganas, la verdad que me parece que va a ser una instancia re linda de intercambio con colegas, de poder contar qué es lo que está haciendo cada uno desde su experiencia, desde la T, de distintas partes del mundo y de distintas áreas de inserción. Entonces, nada, invitarlos a que se animen. Que pueden entrar allí en la página web del Congreso y está toda la información. Ahora, un poquito, bueno, adentrándonos en la actividad de hoy, desafíos del acompañamiento terapéutico en las orillas. Eh, Primero que nada, agradecer realmente enormemente a Alejandro Chévez, a Pablo Dragoto, a Brian Bansic, por el tiempo y por la generosidad de permitirnos todo este intercambio y transferencia de conocimiento, y de poder reflexionar juntos y nada, y poder, me parece que todos estos intercambios enriquecen mucho a la disciplina y nos hace mantenernos como actualizados y en constante desarrollo. Así que nada, primero que nada, agradecerles muchísimo. Comentarles que un poco la idea es que se haga la conferencia, después poder habilitar un espacio como de intercambio, de preguntas, de poder interactuar, em, bueno, para poder nada, enriquecernos desde distintas miradas. Así que los dejo, muchachos. Quería hacer una pregunta, Leticia. Dale. Primero, gusto conocerte. Sí, personalmente, así de cara. Y yo te hago una pregunta. Para compartir pantalla siempre hay como una flechita que se puede compartir y aquí no aparece. Ok, ¿Cómo, ya, cómo? bien, ya te lo resuelvo. Ah, acá está, ya está. Listo. ¿Lo conseguí? Solucionado. Sí, sí. Perfecto. A ver si ahí, pues. Sí, sí. Perfecto. ¿Qué tal, Arrancamos más. Pablo? Te veo muy delgado. Yo me muteo. Hola a todos, buenos días, buenas tardes a quienes están en España. Primero que nada, para entrar en esta primera jornada pre-congreso, agradecer eh, fuertemente todo el trabajo que vienen realizando desde el comité organizador, encabezado por Leticia Daguerre, en Uruguay, e invitarlos a participar presencialmente en el congreso del 26 al 28 de septiembre, que va a ser un punto de encuentro muy interesante con participantes de Argentina, Uruguay, Brasil, México, España. Es importante estar y participar. Con esta breve inicio, hoy vamos a estar compartiendo este primer encuentro con Pablo Dragoto y Alejandro Chévez, quienes van a ir brindando sus primeras pensamientos que nos van acercando
nos van acercando a la orilla de este congreso para ya después entrar propiamente a estar en el congreso. Pablo Dragotto es de Argentina, Alejandro Chévez es de España. Para que aprovechemos el tiempo, no voy a hacer la presentación de sus largos currículum, sino que le voy a dar directamente la palabra a Pablo. Y muy bienvenido a todos. Bueno, muchas gracias. Alejandro Chévez es un poco de Argentina también todavía, ¿no? No solo de España. Sí, todo. ¿Eh? Bueno, yo agradezco la invitación, la posibilidad de participar. Veo que somos varios conectados. Nos veo solo a nosotros tres y a Graciela, no a los demás participantes. No sé si es una cuestión de configuración o de mi pantalla. En fin, bueno, yo un poco para comenzar quería compartir un breve texto a modo de disparador de la reflexión en común para enmarcar un poco cómo se fue originando esta idea de esta conversación de hoy. Dice así: desafíos del AT en las orillas. Al pensar entre varios el título para esta mesa, surgieron varias formulaciones en las que insistía la palabra desafíos. Luego apareció la idea de orilla, orillas, margen en portugués. La asociación libre nos llevó por hilos de imágenes, palabras, resonancias. Congreso Internacional en Montevideo, las orillas del Río de la Plata, las orillas del mar hasta llegar a España. Los aquí presentes vivimos en poblaciones mediterráneas, con arroyos y serranías, siempre añorantes del mar. Orillas y márgenes del campo del AT. Orillas disciplinares, transdisciplinarias. Orillas de los barrios por los que caminamos. ¿Nos quedamos en la orilla o nos zambullimos a la aventura de cada encuentro? Aparece el recuerdo de ese hermoso cuento de Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio, la tercera orilla del río, que fuera trabajado extensamente por Clever Duarte Barreto años atrás y que está publicado en un número de la revista Atravesar, que es muy recomendable su lectura. En la historia de ese cuento, ambientada en un entorno rural, campesino, un hombre, padre del narrador, anuncia a su familia que construirá una canoa, sin tener ninguna experiencia ni en la factoría de embarcaciones ni en la navegación. Elige una madera especial, construye la canoa y sin mediar explicaciones la bota en el río cercano, donde comienza a remar incesantemente, día y noche, semana tras semana, sin avanzar ni retroceder, en un mismo lugar, en el centro del río. Nadie comprende, lo tratan de loco, hilvanan infinidad de explicaciones y teorías. A quienes no conozcan esta historia los invito a leerla. Jugando ahora con la metáfora de la tercera orilla del río, sobre cuyo significado se tejieron tantas hipótesis como de la conducta del padre en el cuento, esa orilla intangible, invisible, virtual, simbólica, ¿a qué nos remite en nuestro diario remar como acompañantes terapéuticos? Ese remar cotidiano en una tarea que tantas veces parece no conducir a ningún lado, solo para mantener algo, para que no empeore, o para sostener la creencia loca en que puede surgir algo en lo que ya nadie cree. Aunque tuviéramos experiencia, de nada nos sirve en cada nueva travesía. Las indicaciones, los mapas, las brújulas que imploramos antes de partir, aunque necesarias, se revelan insuficientes. Hay quienes juegan con la idea que la supervisión podría ser una tercera orilla, siempre y cuando permita seguir jugando y no pretenda atarnos a su propio muelle. Solo sabemos que no podemos dejar de remar, o no queremos dejar de remar.
a menos que algún o alguna compañera se suba a la canoa y ponga sus manos sobre las nuestras para que no se interrumpa la tarea. Allí podremos pasar la posta y descansar. Para eso está lo que llamamos dispositivo. Quizás, seguramente, es poco feliz la referencia en estos tiempos de hablar de ríos y sus márgenes. Las trágicas inundaciones que sufren los hermanos brasileros por estos días en Río Grande do Sul nos duele en su atroz desborde que arrasa tantas vidas. Allí vemos también a los acompañantes trabajando en mitigar las consecuencias subjetivas de la catástrofe, como ya han hecho tantas veces en tantos lugares. Por suerte, no tenemos en el acompañamiento terapéutico, como sí lo hay en otras disciplinas, ninguna ortodoxia a la que se le ocurra decir eso no es acompañamiento terapéutico. Estamos acostumbrados a remangarnos y embarrarnos. Remamos. Pensamos mientras remamos. Después, a veces, con otros o en soledad, tratamos de entender algo de lo que hacemos. Eso que funciona y tiene efectos notorios. Después, otras veces, intentamos teorizar esas prácticas. Inventar una tercera orilla que nos permita transmitir a otros algo de eso que apenas entendemos, en la esperanza que otros y otras sigan remando. Bueno, este texto quería compartir con ustedes como disparador a la conversación. Muchas gracias, Pablo. Intenso y emocionante para empezar. Alejandro, estás con el micro apagado. Sí, no, que me he liado aquí un poco. Ah, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una alegría veros. Brian, que te vi hace poco. Pablo, te vi hace un ratito más. La verdad que es una verdadera alegría poder estar aquí, participar en algo que ya está siendo ya como un ritual para mí, y en la medida que siga siendo posible y lo que pueda decir siga siendo interesante, ¿no? Si no, la cosa no funciona. Entonces, así como Pablo del título ha puesto un acento especial, muy bonito, en la palabra orilla, y como suele pasar en la historia que tengo con Pablo, donde hacemos una especie de diada telepática a través de los kilómetros, pues yo me he encajado más en la palabra desafío, ¿sí? A ver si de alguna manera entre estas dos orillas del título logramos tensar de alguna manera la cuerda de forma que pueda constituir un puente. Cuando trabajo aquí con los acompañantes aquí en Madrid sobre el tema del vínculo, muchas veces el planteamiento o lo que pregunto es que se imaginen un puente, ¿no? ¿Cómo, cómo se imaginan ese puente? Un puente que tiene que ser con una persona concreta, ¿no? El vínculo se sostiene sobre dos concreciones, que es que de una orilla y de la otra orilla hay algo, porque si no hay ese algo, entonces lo que encontramos es la deriva, nos encontramos en la deriva. Entonces el vínculo es aquello que se viene a poner frente a la deriva, como esta especie de lazo que une estas dos partes, que al mismo tiempo cobran sentido, al tiempo que cobran consistencia. Entonces, muchas veces para entender el vínculo en contextos no, no tan afines al acompañamiento terapéutico como puede ser en Sudamérica, propongo que piensen en una persona conocida, alguien con quien tengáis algún afecto, positivo o negativo, da igual, y que penséis cómo es ese puente, ¿no? Ese puente que une a las dos personas.
Y muchas veces salen, ¿no? El puente es de piedra, es sólido, el puente también sale también, es de cuerdas, es como estos puentes de las películas de Tadeo Jones y de Indiana Jones, y estos puentes de aventura que se caen y se... ¿Cómo es ese puente, no? Y si de alguna manera pues podemos pensar la tarea del acompañante, tendría que ser en torno a la construcción, ¿no? De estos puentes, ¿no? ¿Cómo hacemos para construir estos puentes? ¿Cómo hacemos para construir estos puentes en tanto que una vez que se crea un puente comienza a ser un espacio y un territorio habitable sobre la nada? Porque si hay algo que es un vínculo, es una nada llena de cosas que puede habitarse. Como estos puentes de Florencia, si los recordáis, yo antes tenía por ahí una foto, pero son puentes sobre los que han puesto casas y sobre las casas más casas, y que finalmente convierten el puente en un territorio habitable. Entonces, sobre la cuestión de, de este espacio, ¿no? que estamos construyendo, muchas veces se me ha parecido como una una frase, ¿no? que ando repitiendo últimamente, que de alguna forma el acompañamiento terapéutico consiste en el descubrimiento de que la amistad cura con 40 años de tecnificación. Y quedaros con este tipo, ¿no? que voy a mencionar ahora, que dice esta frase, a ver si igual lo caláis, ¿sabéis quién es? Este tipo dice lo siguiente: si adoptamos desde el principio una actitud que no sea esta de cariñoso interés y simpatía, y nos mostramos rígidamente moralizantes o aparecemos ante los ojos del paciente como representantes o mandatarios de otras personas, de su cónyuge, de sus padres, por ejemplo, destruiremos toda posibilidad de semejante resultado positivo. Este tipo de Freud. Quiere decir que en el juego de las innovaciones somos muy poco innovadores y que tenés que saberlo. Para los que no vivimos en Sudamérica, el desarrollo que ha tenido la disciplina y la metodología en el lugar donde estáis vosotros, ¿no? El recorrido institucional, la inserción institucional y legal, para nosotros es como si fuera para los Reyes Magos la estrella de Belén. Es verdad que acá me encuentro hablando con Pablo y pareciera como que somos referentes, que últimamente esa palabra no sé si te están diciendo que sabes o que eres un pelotudo, pero sí que es verdad que yo pienso que me parece increíble, ¿no? Cómo ha crecido y qué cantidad de conocimiento y de cuerpos, ¿no? humanos, calientes y cárnicos trabajan y desempeñan en un solo día. A veces me acuerdo que hace muchos años le pregunté a Pablo cuántos acompañantes terapéuticos pensaba que había en Argentina. Y dijimos, no sé, 17.000, ¿no? Que es una locura, es un número impensable. Aquí no sé si seremos más de 100 o 200, ¿no? Aunque sé que por los mensajes que recibo casi a diario van a haber más en breve. En ese caso, puedes contactar conmigo que igual hacemos cosas. En España, el planteamiento del acompañamiento terapéutico cojea en un punto específico y que sin duda tiene que ver con algunas cuestiones que observo en la producción de conocimiento en Argentina y que tiene que ver con con toda la legitimidad de querer crecer y desarrollarse como profesionales y fundamentalmente de poder vivir de esto, ¿no? Que me parece dignamente, ¿no? Que me parece que es algo que todavía debe resolverse, tanto allí como aquí. El acompañamiento terapéutico a veces
en lo que estoy estudiando, pues se ha vuelto un poco confuso de, de si se hace en la calle, si se hace en la consultorio, si hay que supervisar, si que no hay que supervisar, si hay que hacerlo en equipo, si no necesita el equipo, si tiene que ser eh, parte de una estrategia, si puede crear la estrategia. Yo digo, qué grande esta gente que ha logrado hacer crecer esto tan que hace años era más un delirio que una realidad, y de repente parece como si todo se hubiera ido a la mierda, ¿no? Y yo con mucha curiosidad y respeto, porque fundamentalmente yo creo en la curiosidad y creo en el respeto como elementos vinculantes. Yo pregunto, ¿y qué pasó aquí, no? Y yo pienso que no tiene tanto que ver con las personas, ¿no?, que están creando ahora, que lo hacen con toda la legitimidad del mundo y además tienen todo mi apoyo y lo saben, sino igual con una especie de, digamos, de sesgo del cual nosotros, ¿no?, los que ya rondamos la cincuentena, somos responsables y que tiene que ver con, creo yo, con la falta de, si uno lee, ¿no?, los textos, que yo creo que los he leído prácticamente todos, eh, sería bueno preguntarse cuántos estudios o cuántas menciones a estudios, ¿no?, a estudios sobre, con cierta evidencia, ¿no?, sobre el trabajo que realiza el acompañamiento existen publicados hoy en día. Yo creo que no habrá más, me la voy a jugar, de 5. Uno de ellos, Pablo y yo, con María Laura, somos un poco responsables. Hace 10 años hicimos un trabajo muy bonito que llamaba Elementos Esenciales del Acompañamiento Terapéutico, porque en ese momento observábamos que el acompañamiento terapéutico no lo podían definir lo que hoy se llaman referentes, sino que había que buscar en los propios acompañantes cuáles eran los elementos que en la práctica salían de abajo hacia arriba de la práctica como fundamentales para el trabajo en el acompañamiento terapéutico. Hicimos un trabajo muy bonito con una muestra que creo que tenía más de 150 personas y se quedó ahí, no lo publicamos. Fundamentalmente de responsabilidad mía, porque me he peleado toda mi vida con el cientificismo, con los estudios y las prácticas basadas en la evidencia. Me he peleado, no teóricamente. Aquí en España el planteamiento cientificista de la ciencia positiva es el marco de referencia. Cuando yo me rompí los cuernos entre el 2003 y el 2007 por todas las instituciones para poder introducir el acompañamiento terapéutico en los recursos, me preguntaban qué tenía yo que presentar en torno a la eficacia o la evidencia de lo que era un acompañamiento terapéutico. Pues no tenía nada. Llevaba los libros, me acuerdo, ¿no? Y creo que esto es algo que lamentablemente, quieras o no, hace al esqueleto de una disciplina que pretende eh, eh, desplegarse más allá de las orillas del lugar donde nació. Y que creo que también es un problema que encuentro con todos los compañeros que estamos fuera de Argentina o de Brasil. Porque sin duda, o desde mi punto de vista, más bien, sin duda desde mi punto de vista, una de las razones por las cuales se ha desarrollado el acompañamiento terapéutico no es por el descubrimiento que la amistad cura más 40 años de técnica, sino más bien porque responde a una necesidad institucional, como decía Berger y Luhmann, ¿no? Decía una respuesta a un problema en el orden institucional, en el orden social. Entonces, aquí en España hay otra disciplina que se encuentra en el lugar del acompañamiento que se llama educación social, y lo digo porque me lo preguntan mucho, qué tengo que estudiar para trabajar en Argentina. Y aquí existe la educación social, que el marco de intervención es fundamentalmente la intervención sociocomunitaria,
Y esa es una de las razones por las cuales el acompañamiento aquí se introduce de una manera alternativa, y yo diría transversal, como una metodología que se puede aplicar desde las diferentes perfiles profesionales, ¿sí? De hecho, cuando estamos ahora intentando y peleando por ver si podemos hacer una nueva jornada madrileña, pues lo que estamos proponiendo con gente de terapia ocupacional es precisamente esto, ¿no? Que en nuestro congreso pueden participar diferentes departamentos de la universidad, porque precisamente el acompañamiento lo pensamos como transversal, ¿sí? No como una disciplina específica. Entonces, el acompañamiento tiene por un lado el desafío, ¿no? de ver en qué medida podemos crear una cierta estructura que no se trata de si el acompañamiento es esto cerrado, no es esto, ¿no? Sino como una cierta fundamentación dentro del lenguaje común de la ciencia que permita pues trasladar la información más allá de los lugares donde institucionalmente se ha posicionado como una respuesta a un problema social. Y no es que no haya evidencias en el ámbito del acompañamiento terapéutico, yo preguntaría cuántas referencias hay a autores como Lambert, por ejemplo. Lambert decía algo así, decía, por ejemplo, que sobre el tema de la eficacia en los tratamientos hablaba de que el elemento fundamental es la relación. Decía, el 30% de los factores, el 30% la eficacia se veía a factores relacionados con la relación terapéutica, más que a la técnica específica que se utilice. ¿Qué quiere decir esto? Para mal de algunos psicólogos, yo sigo dando caña contra el positivismo, ¿no? Pero no es la técnica lo que determina la eficacia, sino es el vínculo. ¿Qué otros elementos basados en la evidencia tenemos, ¿no? Para poder sostener esto? Pues la alianza terapéutica. ¿Cuántas menciones hay en los libros o en los textos de acompañamiento terapéutico referencias a gente como Corbella, Botella, que escriben en español, o Hobart y Lugorsky, que escriben en inglés? Por ejemplo, Safran y Muran, ¿no? Este librito que dice Alianza Terapéutica, donde pone cosas como por ejemplo referencias a la importancia de las destrezas, dice, las destrezas relevantes no son destrezas técnicas a la hora de pensar la supervisión en el marco de la supervisión. Entonces, creo que el acompañamiento terapéutico, pues hemos descubierto, se ha descubierto algo muy importante que se sitúa en torno al vínculo, pero que de alguna manera, cuando salimos de las orillas de Sudamérica, ese descubrimiento se diluye, ¿sí? Y ahora voy a hacer un poquito de terrorismo teórico y voy a cerrar porque me gusta lo que ha hecho Pablo. Vamos a abrir más a la discusión que a, que a la erudición pedante e innecesaria. Y me gustaría que escucharais, ojalá que se escuche el video que os voy a poner a continuación, son unos minutitos, y espero ser capaz, ¿sí? Lo tengo aquí. Y a ver qué me decís, ¿sí? Una reflexión acerca de cómo no estamos en el mismo lugar que hace 20 años y cómo el capitalismo, ¿no? En esta especie de mercantilización de las relaciones afectivas, nos puede dar, si no lo vemos venir, un buen golpe, un buen golpe en la nuca. Acá está. ¿Lo veis? Espero. Me decís, ¿eh? ¿Lo veis? Vale. Sí, avísame si se escucha. En Nueva York, una de las cosas que hice fue alquilar una amiga. Durante mi investigación de la soledad, descubrí que se pueden alquilar amigos. En la página web donde encontré a Britney, la amiga que terminé alquilando, había 600.000 amigos disponibles para alquilar, y entre ellos elegí a Britney, una universitaria estadounidense de 20 y pocos años.
La conocí en una cafetería en Downtown Manhattan para tomar un café matcha. La verdad es que estaba nerviosa, nunca había hecho algo así y me preocupaba que amiga fuese el eufemismo de algo menos salubre. Pero no, era verdad que lo que ofrecía era amistad. Y durante unas horas nos paseamos juntas por Downtown Manhattan, fuimos a una librería, fuimos a una tienda de ropa, nos probamos gafas de sol y sombreros. Nos lo pasamos fenomenal hasta que llegamos a una tienda y me dijo, Norina, se ha terminado el tiempo, son $140. Fue una experiencia muy interesante, porque en gran medida se me olvidó que la había alquilado. Tampoco era como estar con una amiga de toda la vida, pero sí que tuve esa sensación de estar haciendo una nueva amiga, de congeniar bien con ella y tal. Se reía de mis bromas, pues claro, para algo le estaba pagando. Y después, cuando le pregunté quién solía contratarla, ¡Pum! Uno de los problemas más grandes que trae el capitalismo a nivel social es la soledad como problema, digamos, social, ¿no? Según los estudios, en España un cuarto de la población vive en hogares unipersonales. El 25%, según la encuesta del INE, eh, tiene la percepción subjetiva, bueno, dentro de este estudio del Eurostat, el 2,2% de las personas piensan que no tienen a nadie con quien hablar. El 3,1% piensan que no pueden pedir ayuda a nadie y el 6% declara abiertamente sentirse solos. El 43% de las personas encuestadas se encontraban en riesgo de aislamiento social o se sienten solas. Según los estudios de Roncero y González Rabago, correlaciona la soledad con el peor estado de salud en general, con una mayor mortalidad por todas las causas, con mayor riesgo de hipertensión y de enfermedades coronarias, problemas de salud mental como depresión y suicidio, así como una mayor probabilidad de tener conductas perjudiciales para la salud, como el consumo de tabaco, alcohol, actividad física o obesidad. Los estudios longitudinales han mostrado de forma consistente y relevante esta asociación entre soledad y salud. El sentimiento de soledad no deseada afecta al 23% de los hombres y al 29% de las mujeres, siendo mayor en las personas de edad más avanzada y adultos jóvenes. A Pablo lo conocí indirectamente a través de Federico Manson. No sé si lo conocéis o sonará, pero primer presidente de ATRA y una de las razones por las cuales yo estoy aquí hablando, además de Pablo. Cuando le conté a Manson que tenía problemas para difundir aquel acompañamiento porque la palabra terapéutico chocaba con lo que es aquí, digamos, ciertos límites del planteamiento sociocomunitario, o sea, que es no terapéutico en teoría, es como una estupidez local, pero es real. Federico me dijo que le ponga al acompañamiento, cuando haga los proyectos, digo, ponle acompañamiento normal. Así que parece que Federico nuevamente era la clavada, ¿no? Era capaz de poder ver el futuro y de ver que uno de los desafíos que tenemos nosotros ahora es precisamente relacionado con el acompañamiento normal. Bueno, sin más, aquí, aquí abrimos para poder debatir y, y compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, Pablo. Eh, Vamos a ir dando lugar también a las preguntas de la gente a través del chat. Pueden hacerlo por preguntas-respuestas. Quien quiera abrir micrófono puede avisar para que le puedan habilitar el micrófono. Brian, aquellos que quieran participar, ahí va, oralmente con el mic, yo les puedo ir habilitando el micrófono. Hay unas manitos levantadas, María Sol, Alejandra, Camila, Tamara, que no sé si son de consultas o de intervenciones. Voy permitiendo hablar y no sé si era de eso o un saludo capaz, pero a ver.
María Sol, no sé si podés participar. Si no, por la sección de preguntas y respuestas, seguro allí, mientras pregunto bien lo del micrófono para poder habilitarlos. Me parecía capaz, mientras tanto está muy interesante que ambos han retomado como un punto central que tiene que ver con el desafío, y mientras lo escuchaba a ambos, me quedaba pensando que en este juego con los términos de orilla es un entre también, de lo que tanto hablamos en el acompañamiento. La orilla es ese entre lo que separa, pero que a la vez une. Eh, ¿Qué son los desafíos actuales en el acompañamiento terapéutico? No sé si Pablo querés comentar, aportar algo más. Gracias, Brian. Me parece que están empezando a preguntar en el chat de preguntas y respuestas. Eh, a ver, me parece que el desafío que nosotros tenemos es, en este momento, comentar desafíos del campo del AT que tiene desarrollos disímiles en cada uno de nuestros países, ¿no es cierto? Y particularidades también. Quizás algunos de los elementos en común tengan que ver con las dificultades para la legitimación de la profesión y del trabajo, y estos obstáculos que Alejandro recién los sintetizaba como decía, estupideces locales, pero en realidad creo que son los obstáculos o los requisitos para trabajar en el campo de la salud en cada uno de los países, ¿no? Que ponen obstáculos a una práctica, ponen dificultades eh, a una práctica que, como el río del cuento, no cesa de fluir y de crecer, porque responde a una necesidad social, cultural. Coincido que creo que tiene que ver con esta etapa del capitalismo, pero no solo con el capitalismo en sí, porque hay algunos problemas que también están presentes en otros sistemas, ¿no es cierto? Sí, el tema de la soledad, del aislamiento, de la mercantilización, de la extensión de la expectativa de vida, de la dificultad para sostener los lazos familiares, comunitarios. Por lo menos en nuestras culturas latinas eso tiene mucha más pregnancia y presencia que en otras culturas donde las familias se separan tempranamente, ¿no? Pero aún teniendo cercanía familiar, es cierto que las exigencias del trabajo hace que no haya disponibilidad. Entonces el extremo este de comprar un amigo o alquilar un amigo, que ya estaba presente en las primeras teorizaciones o formulaciones del acompañamiento terapéutico, ¿no? No solo desde la denominación de amigo calificado, sino como esas referencias, fantasías y obstáculos de la práctica misma, ¿no? Esas aclaraciones que tenemos que hacer cuando explicamos qué hace un acompañante terapéutico. Es cierto que en Argentina, como se expandió tanto y hay tantos acompañantes que trabajan cotidianamente, ayer tuvimos un webinar, un conversatorio sobre acompañamiento escolar y también había, como ahora, 150 personas de todos lados. O sea, y el acompañamiento escolar es una realidad y es una demanda y es una necesidad eh, que se abrió paso. Se abrió paso porque da respuesta a algo que hace falta, que es ese entrecruzamiento entre la escuela que está obligada, por vocación o por obligación, a dejar de segregar y excluir, ¿no? Como tanto tiempo lo hizo la escuela como una de tantas las instituciones sociales, ¿no es cierto? Entonces, hemos bregado tanto para que cambien las miradas, los paradigmas, donde justamente no sea la normalización
el objetivo, sino la inclusión, la diversidad, que eso genera necesariamente forzamientos, desafíos a las instituciones, instituciones estalladas, como dice Ana María Fernández, ¿no? O el desfondamiento de las instituciones, la modernidad líquida, todas esas referencias teóricas que nos ayudan a pensar algo que no deja de suceder en este momento de la historia, al menos de Occidente. Las instituciones no solo que le cuestan cumplir con su función y su misión, sino que son permanentemente cuestionadas, atacadas, desafiadas. Y esa tensión entre la singularidad y la legitimidad de cada identidad, de cada colectivo, de los derechos, que Occidente ha puesto, al menos en lo formal, como una característica de su cultura y de sus ideales, los ideales democráticos, el reconocimiento de derechos, hoy lleva una tensión bastante extendida. Y ahí están los acompañantes, y ahí estamos, siempre ahí. Yo decía ayer en la charla, desatando nudos, ¿no? Porque es fácil como refugiarnos en nuestros propios dogmas o en nuestros propios ideales superyoicos, ¿no? Esto es acompañamiento, tenemos que trabajar en equipo, ¿dónde está el equipo que me dijeron que había? ¿No? Y esa es parte de los desafíos que, por ejemplo, Brian, María Laura Frank, Graciela Bustos están trabajando también, ¿no? O sea, no es un ideal de equipo, son los equipos que encontramos hoy, o los equipos provisionales que logramos armar, que a veces son redes, siempre son redes, ¿no? Pero de nuevo ahí también se ha diluido la institución equipo terapéutico con sus jerarquías. Son redes, son apoyos provisorios, donde como acompañantes, bueno, nos apoyamos como, yo hacía referencia a los arroyos serranos, ¿no? Los arroyos serranos, a diferencia de los ríos, de los grandes ríos de Uruguay, de Brasil o de la Mesopotamia argentina, son pequeños, pero cuando crecen, crecen, ¿no? Y se llevan puesto todo. Pero, ¿cómo circulamos? Nos vamos apoyando en las piedras, vamos pisando en una piedra y pasamos a la otra en un movimiento, donde lo importante es seguir el movimiento. Y eso hacemos como acompañantes. Acompañamos junto a nuestros acompañados con sus subjetividades cuestionadas, desafiadas, que buscan abrirse paso entre las piedras de a poquito, y nos apoyamos en lo que tenemos cerca. Sí, necesitamos equipo, por ejemplo, pero un desafío hoy es no quedarnos esperando que el equipo nos legitime, sino armar equipo con quien tengamos cerca. Tenemos que conocer las normas, tenemos que conocer las funciones de esa institución, las normativas que nos amparan, pero no es solo eso. Digo, hay algo que yo siempre como me llama la atención, por lo menos acá en Argentina, que ha habido un movimiento muy fuerte de legitimación de derechos, del enfoque de derechos como parte del paradigma actual en la salud mental, pero yo veo que a veces los discursos y las ideas quedan como que, digo, los derechos son fundamentales, pero no es solo eso. Digo, es el nuevo piso sobre el que necesitamos hacer pie. Pero sobre eso tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar en lo cotidiano, con nuestro saber técnico y con aquello que excede al saber técnico, que tiene que ver con los vínculos, con una ética de la disponibilidad, con una ética de apertura a lo inesperado, la ética de la hospitalidad que decía Derrida, eso que es un elemento que nos distingue como acompañantes, donde no somos personas que estamos trabajando para normalizar, sino al contrario, estamos ahí para
para que la voz de la subjetividad de nuestros acompañados, en lo que tiene de singular y de original y a veces de disruptivo, lo que antes la sociedad buscaba excluir, dominar, esconder, que se escuche esa voz y que haya espacio en ese afán que necesariamente las instituciones tienen de normalizar, de cumplir con la burocracia, con sus mandatos, con sus regulaciones. Bueno, eso, ok, eso también es parte del entramado social. Pero lo nuestro es ayudar a abrir ese espacio para que esas voces se sigan escuchando. Bueno, cierro ahí porque si no se hace demasiado largo. Ahí había una pregunta en relación a poder desarrollar más la idea o la concepción de puente. Entiendo que lo plantean en la lógica de los vínculos, de lo vincular. No sé, Alejandro, si querés ampliar un poco por ahí. Bueno, bueno, primero que qué placer escucharlo a Pablo, ¿eh? Estoy a gustito. Que acá la cuestión de puente, ¿no? Los que me conocéis sabéis que mi trabajo va muy orientado o influido por la perspectiva psicodramática y últimamente por cuestiones que podrían llamarse, no sé, geopsicología el pensamiento de que la subjetividad no solamente que es algo relacional, que esto no hay duda, sino que además se encuentra desplegada en las cosas. Y las cosas hablan tanto de las personas como lo que pueda decirse en lo verbal. Entonces, dentro de este marco y cuando trabajamos con supervisión activa, sobre la teoría de roles, sobre todos estos aspectos, ¿no? Pues la idea de poder expresar o representar, digamos, algo que sería teórico o abstracto en cosas, pues es un elemento no solo didáctico, ¿no? Sino también, yo diría más bien como teórico y conceptual. Entonces, cuando trabajas con personas a las que no le puedes explicar igual una teoría del vínculo que requiere un libro específico, las personas que acompañamos, por ejemplo, pues he encontrado útil, ¿no? La metáfora de pensar cómo es el puente que nos une, ¿no? Y de qué manera entre los dos podemos construir ese vínculo. Yo ya dije en otras ocasiones que el acompañamiento individual no existe, ¿no? No existe un acompañante y un acompañado, sino que ambos son construidos por la relación, son una construcción. Entonces, desde este punto de vista, y creo que es lo único interesante aquí para decir de puente, igual en otro contexto se puede desarrollar, es que desde mi perspectiva, del planteamiento que hago, es el puente el que construye la orilla, y no lo que une dos orillas, sino el puente construye las orillas. Ese sería, digamos, el desafío, digamos, en la parte conceptual del planteamiento y la referencia que hago a la estructura del puente, ¿no? Bueno, podría seguir, yo puedo seguir. Un territorio que hace horizonte y si queréis nos volvemos todos locos porque hay que ir a 1000 mesetas necesariamente para entenderlo. Me parece interesante algo capaz, uniendo un poco lo que van hablando. eh, Ambos hablan, diría, de una ética del cuidado. eh, no del cuidado como una asistencia caritativa, sino del cuidado como una posición respetuosa en relación al otro. Eh, y me parece que hablando de puente, de lo que une un poco, ambos van en ese camino. Eh, no sé si a alguno le gustaría capaz poder hablar algo más de ese lado. También hablan de la idea de la novedad, de lo que puede propiciar como este espacio de encuentro, como apertura de algo que no tiene que ver con lo previamente preexistente y que tampoco se daría con dos acompañantes de forma por igual, sino que en el encuentro con este otro es singular, único y irrepetible lo que se podría producir.
Hay una mano levantada ahí de Gabriela. No sé si quizás quiera preguntar o comentar algo. Sí, estaba chequeando por el formato de webinar que técnicamente está difícil para habilitarles los mics a cada uno, por eso estábamos como manejándonos con Brian por la parte de preguntas y respuestas. Capaz que pueden participar escribiendo allí, nosotros Ah, leemos como el planteo y lo vamos peloteando. sería bueno que hagan su participación en preguntas y respuestas, entonces. Sí. Yo acá dentro de lo que estaban, bueno, estaba participando Maida Portela, que ustedes la conocen, y haciendo un poco mención también a esto que ustedes están trayendo, que pasa también acá un poco en el medio, en nuestro medio, en nuestro país, de las particularidades de lo que es el rol del AT. Y de que muchas veces hay un preconcepto de lo que es o en qué se trabaja, eh, y, y bueno, y como que hay una necesidad esto de repensar el posicionamiento de la T, estoy hablando ahora desde nuestro medio, desde Uruguay, de reposicionarse y de repensar también el lugar de la T, me parece que es importante. Retomando un poco Creo lo que, que decía creo, Maida. creo que hay un desafío, retomando lo de los desafíos, un desafío importante también, que es el de no pretender reinventar la rueda o la pólvora. Y en eso tiene mucho que ver la posibilidad de reunir la bibliografía. Digamos, el acompañamiento terapéutico tiene mucha producción escrita. No hay tanto, como decía Alejandro, en los circuitos académicos formales, salvo algunos colegas que están más insertos en esto, digamos, y logran publicar. Pero hay una vasta producción de artículos dispersos, de libros, de ediciones limitadas, cortas, que luego no se encuentran, pero que están por ahí. Incluso hay gente que se toma el trabajo de subirlos, de ponerlos disponibles. Pues si no, después nos encontramos con barbaridades, ¿no es cierto? O sea, encontramos presentaciones en congresos, incluso textos en universidades que afirman cosas disparatadas. No porque sean verdades absolutas, sino porque tergiversan datos, no sé, qué sé yo, como decir que, bueno, no importa, ¿no? Pero cuestiones históricas que nada que ver. Entonces, digo, esta tensión que existe en todos los campos disciplinares y en todas las prácticas, entre la tradición y la invención, lo establecido y lo nuevo, lo instituido y lo instituyente, ¿no? Esa dinámica tan creativa y más en un campo tan tan vivo como es el del acompañamiento terapéutico. Siempre hacemos referencia a esto, por lo menos entre nosotros. Uno va por ahí a los congresos de psicología y ve las salas vacías, ¿no? La gente que lee su trabajo y se va, ¿no? Suele pasar, digamos, esto, ¿no? Eh, y en el campo del acompañamiento terapéutico es algo tan vital, digamos, la gente está tan ansiosa de mostrar lo que hace, de intercambiar, de aprender, digamos, eso no se ve en todos los ámbitos. Y es una de las cosas más hermosas que tiene esta disciplina. Y donde tenemos la suerte de poder intercambiar con las personas que escriben y que han escrito. Bueno, creo que un poco viendo lo que planteaba Leticia, un poco lo que plantea Maida, eh, lo planteó Alejandro, vienen siendo varios también, estaba buscando dentro de las preguntas, pero varios plantean lo mismo.
cómo también se va haciendo crecer el cuerpo teórico en relación al acompañamiento terapéutico y la riqueza que ha ido teniendo el crecimiento en relación a la diversificación teórica que pudo ir teniendo. Me parece que ese es un punto muy importante, con los riesgos que a veces también conlleva, como lo marca Pablo, en la transgiversación de algunas cuestiones teóricas o de algunos datos que a veces me he sorprendido encontrándolo con datos eh, que no son fieles, pero creo que también pensaba que cada país le ha ido dando al acompañamiento terapéutico en esta posibilidad de vinculación improntas propias, otros desafíos y también otros recorridos para poder pensar el acompañamiento terapéutico que tienen que ver con las costumbres propias que son muy distintas a las que posiblemente hay en otros países. Me alegra que hay mucha gente de Uruguay. Mira, un detalle en cuanto a esto, ¿no? Eh, Andrea Montuori, que trabaja conmigo hace años, está trabajando en un centro de rehabilitación psicosocial, que es donde yo también estuve trabajando durante 10 11 años, o no sé cuántos, igual, no tantos, 7 8 9. Y en ese marco, que es el de la rehabilitación psicosocial, ¿no? Que digo, ¿por qué? Bueno, no quería ir en esto. ¿Por qué la rehabilitación psicosocial ha tenido esta inserción y el acompañamiento parece que hay que ir con un palo, con un clavo? Pero una de las tareas que se está realizando en ese ámbito, donde ya se habla del acompañamiento terapéutico, se introduce, los equipos saben qué es un trabajo que se ha hecho aquí en España muy fuerte. Leonel Dosa también fundamentalmente como un gran difusor del acompañamiento. Él está trabajando en una línea también, por seguir contando cosas diferentes, donde él lo llama acompañamiento terapéutico mutuo, porque aquí hay mucho trabajo sobre los grupos de apoyo mutuo, y sabes que yo con los grupos y Andrea con los grupos estamos muy relacionados, donde los usuarios del servicio, ahí se llaman usuarios, acompañan a otros usuarios, ¿sí? Entonces hay una supervisión del trabajo que hacen estos acompañantes, usuarios. Quiero aclarar que las personas que están en este ámbito generalmente son personas con diagnósticos de trastorno mental grave, fundamentalmente esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno de la personalidad grave. Y se está trabajando sobre esto de una forma como muy interesante y curiosa, ¿no? Que también este, rompe algunos esquemas, ¿no? Fundamentalmente de las personas que venimos formados de una manera más ortodoxa. Bueno, ahí siguen habiendo varias participaciones que agradecen y algunos también van partiendo de la idea de cómo se construye pensamiento para la intervención. Yo voy como retomando un poco de las preguntas e hilando eh, y van llamando a ese punto como cómo se piensa en el acompañamiento terapéutico. No sé si alguno de los dos se anima a responder. ¿Cómo se piensa que, Brian? Estaba leyendo las ¿Cómo preguntas se y... piensa, cómo se construye pensamiento en acción, en situación, digamos, en el espacio de acompañamiento terapéutico? Me parece que va un poco ligado a esta idea que trajo Alejandro en relación a la diferenciación entre amigo y acompañamiento terapéutico, y que me pareció muy interesante porque justo el jueves cuando daba clase en la Tecnicatura, un alumno
Y dice, bueno, ¿y esto que están planteando en relación al vínculo, en relación a lo que se produce, qué diferencia tendría con la amistad? Y que me pareció muy interesante porque justo es donde fue un poco también Alejandro en relación a diferenciar la idea del encuadre, la idea de que hay ciertas técnicas y demás. Y eso me parece que lleva también a estas otras preguntas que van haciendo en relación a cómo se piensa y cómo se interviene en acompañamiento terapéutico. Ahí no sé si te animas, Pablo. Yo creo que también tenemos que entender que es una práctica como tal, así con estas características, con esta denominación reciente, novedosa, históricamente muy nueva, que como vemos, hay tanto desarrollo sobre eso, digamos, se apoya en disciplinas que surgieron antes, digamos. El acompañamiento no hubiera surgido con las características que surgió, probablemente en otro lugar, sin la pregnancia del movimiento de salud mental, del campo de la salud mental, del psicoanálisis, del psicodrama, de los grupos. Sin ese contexto previo, sin el desfondamiento o el cuestionamiento del modelo asilar, no hubiera tenido esas características que hoy reconocemos. Y por lo tanto, no hay representación social de este rol, como durante tanto tiempo no lo hubo del rol de psicólogo, y hoy lo hay un poco más, por lo menos en esta zona del mundo. Pero hay otros lugares donde sigue siendo muy resistido y cosa de locos, ¿no es cierto? Literalmente. Entonces me parece que un rol, una función, una profesión, una actividad en desarrollo, en construcción, en estas coordenadas sociales que algunas cosas mencionábamos con Alejandro recién, bueno, digo, hay una cuestión de enigma ahí de que, ¿y esto qué es? Que todos recurrimos a las representaciones sociales con las que contamos para entender cualquier cosa novedosa. Ah, es un amigo. Eh, o, bueno, y nos apoyamos en eso, digamos, llamémosle representación social, llamémosle roles desde la teoría psicodramática, no sé, el nombre que le quieran poner según desde dónde lo piensen. Pero bueno, son categorías para ubicar algo que tiene algo de conocido y mucho de novedoso. Y ahí es donde la especificidad técnica del conocimiento del acompañante terapéutico respecto de la salud mental, de alguna teoría explicativa respecto de las enfermedades, de los padecimientos psíquicos, de algunas teorías que tienen más que ver con lo psicosocial, digo, ese entre también inter y transdisciplinario de la formación de los acompañantes que todavía está en construcción. Porque uno ve, digamos, acá en Argentina hemos avanzado un montón en legitimar la profesión, en que haya carreras, tecnicatura, licenciatura en universidades públicas, privadas, y después uno ve los programas y hay de todo, ¿no? Como en botica, como se decía antiguamente, pero además hay muchísimos docentes que nunca ejercieron como acompañantes terapéuticos. Entonces, ¿qué explicás? Bueno, me estoy yendo un poco por las ramas. Lo que voy es que todo está en construcción y en desarrollo. Cuando trabajamos como acompañantes, yo creo, por lo menos esta es mi idea al respecto, es que sí, nos apoyamos en esas prácticas existentes, en esos roles existentes, pero como dice Leonel Dosa, digamos, una cosa es, digamos, un buen actor es el que no se le nota que está actuando. Digo, tiene tanto dominio técnico que uno ve el personaje, no ve al actor actuando. Y como acompañantes, creo que eso es cómo interiorizamos el conocimiento, porque estamos ahí, quizás apoyados en esas representaciones, donde a veces el acompañado nos toma como un amigo, pero bueno, pero sabemos de transferencia, sabemos de contratransferencia, sabemos lo que esto implica, digamos, cómo manejar cierta distancia, qué cosas esclarecer y qué cosas no.
Ahí veían las preguntas algunas cuestiones que iban respecto de la idea de resistencia, por ejemplo. O sea, ¿por qué es tan difícil que acepten el acompañamiento en la escuela? ¿Por qué es tan difícil con la familia? ¿Por qué esta señora mayor que está en negación y que me rechaza? Bueno, así es nuestro trabajo. No es sin eso. Solo que en vez de interpretarle la resistencia, digo, entendemos, buscamos la forma de permanecer, cómo esclarecer algunas cosas, cómo trabajar a pesar del rechazo o de las resistencias, eh, cómo trabajar con eso, ¿no? Es decir, una característica de las personas, de un abanico de los problemas de la tercera edad, bueno, son los deterioros cognitivos, las demencias, que no tienen conciencia de enfermedad, que no hay reconocimiento del deterioro. Y bueno, y con eso tenemos que trabajar. Para eso hay gente que, digo, hay todos conocimientos específicos al respecto, con la complejidad, la dificultad y la potencia que tiene el trabajo en la vida cotidiana. Y sí, probablemente nos ubiquen en el lugar de empleada doméstica o de cuidadora, que no quiere decir que uno vaya a trabajar desde ahí. Pero también ahí hay algunos de los dogmas del principio, cuando se hacía tantos esfuerzos en decir, no, esto es acompañamiento, esto es cuidador, esto es enfermero, esto es psicólogo. Bueno, eh, en la práctica no podemos ser tan dogmáticos, ¿no? O sea, hay cosas que tenemos que aceptar. Y a veces no nos van a aceptar si no nos ubican en alguna categoría que la persona ya conoce, aunque nos duela en el alma de nuestra identidad como acompañante. Pero no podemos pretender que la señora entienda de buenas a primeras y nos diga, ah, sí, es mi acompañante terapéutica. No, bueno, eso, es la chica que me acompaña, es la chica que me ayuda en casa. Y uno se muere de odio porque estudió 3 años de una cosa, 5 de otra, y te tenés que bancar eso. Pero bueno, así es nuestro rol. O trabajamos con pacientes, otro tipo de pacientes, donde los familiares nos dicen, ah, este le pago para que tome café con mi hijo, ¿no? O sea, ese tipo de... Bueno, pero ese es el quehacer cotidiano, porque es vivir en carne propia las mismas estigmatizaciones y representaciones que caen sobre nuestros acompañados, ¿no? Bueno, ahí, por ahí va el pensar haciendo. Yo quería también tomando un poco las preguntas que están poniendo y la verdad que agradecer porque hay una convocatoria preciosa de un montón de provincias de Argentina, de muchos lugares de Uruguay, y están como muy participativos e interesados ahí en el chat de preguntas y respuestas. La verdad que es un placer escucharlos. Por suerte van a estar en el Congreso y yo ya me estoy mentalizando en generar alguna otra instancia de esta, porque yo les diría que todo el sábado conversando estas cuestiones. Así que lamentablemente para ustedes me han conquistado, así que no se van a librar de mí. Pero un poco ahora tomando lo que tomo un poco en los chats y tomando esto que estaban hablando, me parece importante varias cosas. En algunos comentarios hablaban por un lado mencionaban el tema de los tips, si hay tips de intervención. Por otro lado, estoy como haciendo síntesis de varios comentarios, ¿no? Que me parece que van en la misma línea, de la importancia como de la formación más integral y de que creo que uno nunca deja de formarse y estas instancias también son parte de eso. Y por otro lado, el tema de muchas veces lo solitario del trabajo de la T. Y también me parece que ahí es la importancia de poder tener estos intercambios, ¿no? Porque uno está con su acompañado o está trabajando en el contexto en el que esté, y ahí estás en el mano a mano, o en distintos roles en la salud mental que puedes trabajar, y vos estás en ese rol un poco solo. Entonces, también un poco
pasarles este tema a ver si quieren comentarnos algo sobre estas cuestiones. Un comentario, un poco también al hilo de lo que contaba Pablo, y me parece que es aclaratorio en cuanto a desde dónde osarlo, ¿no? Lo que hay que, un poco por responder también, Mayra, que había hecho una pregunta sobre esta orilla, ¿no? Este lado de la orilla. El acompañamiento terapéutico en España tenéis que pensarlo sin el acompañante terapéutico. Este es, digamos, el desafío. Lo que no quiere decir, porque yo creo que acompañantes terapéuticos, así que nos sintamos acompañamientos terapéuticos, seremos 2 o 3, pero porque ya venimos hechos, ¿no? Veníamos hechos de fábrica. En cambio, lo que se constituye aquí no es un acompañamiento terapéutico sin acompañamiento terapéutico, y esto tiene que joder un poco el narcisismo, digamos, popular de alguna manera, pero no es por molestar a nadie, sino un poco por explicar que cuando nosotros pensamos en el acompañamiento lo pensamos como un planteamiento transversal. Y de ahí que seamos como tan puntillosos en algunos elementos donde incluso en los últimos desarrollos yo casi que llegaba a pensar que, bueno, el acompañante terapéutico puede ser sin acompañante terapéutico, pero tiene que ser un profesional. Entonces viene Andrea Monturi y me dice, no, mira, lo podemos hacer así, y ya no es ni siquiera un profesional. Entonces uno dice, bueno, y esto que lo primero que produce, además del escozor y el estremecimiento, es un frío que te recorre la espalda y que dice, bueno, pues ya ahora esto hay que fundamentarlo, ¿no? Entonces, cuando yo decía, y me parece importante, ¿no? Desde nuestro marco de referencia, que si hay algo que define acompañamiento es este tema del vínculo amistoso, ¿no? De la amistad, esto que se sucede, se produce, se construye en la relación terapéutica. Y ya lo decía Laín Estrago, ¿no? Decía, hablaba de la amistad terapéutica, pero referida entre el médico y el paciente. Decía, creamos una cuasi amistad, ¿no? Creamos un estado amistoso, ¿no? Que tiene que ver, entre otras cosas, con elementos que se pueden relacionar con lo que plantea la alianza terapéutica, que básicamente es clarificar el vínculo, es poner un poquito de claridad en las relaciones, porque las personas que vamos a ver no están en un entorno claro y amoroso, porque si no, no se producirían las cosas que se producen, sino más bien que son entornos maltratantes y son entornos de desigualdad. Entonces, todo esto, es verdad que nosotros trabajamos en la vida cotidiana, pero no hay que olvidarse que nosotros vamos a cambiar un cotidiano. La función del acompañante es poder producir una transformación contextual que independientemente de lo que hagamos, vamos a generar un entorno diferente a lo que la persona está acostumbrada donde está. O sea, vamos a meterle el dedo en el culo al cotidiano. Porque de lo que se trata es de que se genere esa tensión donde se puedan ver cosas diferentes. Y en este sentido, la claridad del vínculo que puede proponer el acompañante terapéutico gracias a su formación, a su supervisión y a su trabajo personal, que son las únicas maneras de producir un vínculo claro, porque si hay algo que no es claro, es el vínculo. Porque no se puede ser claro, porque no es unidireccional. Porque como decía Pichón, el vínculo es la relación entre un sujeto y un objeto que también es un sujeto, porque con un objeto no se puede establecer un vínculo a menos que ese objeto esté subjetivado. Entonces estamos relacionándonos como los primitivos, pensando que los árboles nos hablan, las estrellas son nuestros amigos y estamos llenos de dioses que nos rodean, y que por supuesto ese pensamiento me parece genial, porque es mucho más real que pensar que vivimos en un mundo de cosas y que las cosas están ahí separadas de nosotros. Pero entonces el vínculo no puede ser claro en el sentido que uno está metido en esa producción constante y transformadora, que más que un río es como una especie de tormenta transatlántica, ¿no? Que uno hace lo que puede por mantener la cabeza fuera del agua. Y que en este marco es que el puente, ¿no? Ese especie de balsa en el medio de la nada, construye las orillas, ¿no? Hace al otro y me hace a mí en esa relación. Y no tiene tanto sentido explicar qué me pasa a mí o qué le pasa al otro, como cómo el encuentro ha construido dos
que tanto acompañante como acompañado tienen que descubrir, y que el acompañante tiene la suerte de tener un supervisor, si la tiene, o lo que sea que funcione en ese lugar, porque le aclara un poquito más, le ayuda un poquito más a dilucidar, a echar luz acerca de qué coño está haciendo ahí en ese lugar con el otro, porque no puede entenderse por el que era antes de entrar en ese vínculo, porque no lo explica, porque el vínculo es el que explica, no el que tú eras antes. Y todo esto yo creo que lo podemos pensar, entre otras cosas, porque el acompañamiento terapéutico lo pensamos sin el acompañante, como una producción entre, como decía recién amigo Brian. Bueno, me he emocionado un poco. Más cosas tengo por ahí, pero entre ellas la idea de que no entendemos muy bien lo que estamos haciendo, entre otras cosas porque no se puede entender, ¿sí? Y de ahí que encontrar diferentes caminos de entendimiento, como pueden ser mi querido y rechazado estudio científico o trabajo basados en la evidencia, son también elementos que pueden ayudar a crear cierta consistencia en esta balsa en la que estamos todos flotando muy bien sin saber a dónde vamos, pero lo hacemos con algo que aporta al acompañante mejor que casi ninguna otra profesión, o lo hacen las otras profesiones en la medida que son acompañantes, que es la esperanza. Y la esperanza, como decía Han Byung-Chul Han, filósofo de moda, decía ese horizonte de sentido. Voy leyendo todas las preguntas, los aportes que van apareciendo y va resonando en todos una cierta lógica de la idea de la soledad en la que trabaja el acompañante. Y me queda pensando a ver cómo lo pueden pensar ustedes, si es que en todos los casos hay soledad o se termina replicando algo de la vivencia del acompañado en este estar cotidiano del acompañante. Estás con el micro apagado, Ale. Dos palabras, digo, las personas que acompañamos, nuestros pacientes psicóticos que están encerrados en la casa hace 20 años, no se sienten solos. Uno se siente solo en el momento que tiene algo que vislumbra o da cuenta de un encuentro con el otro. Por eso, cuanto menos mirada, mejor. La mirada del otro, nuestra mirada cuando entramos al encuentro con el otro es lo que produce esa soledad. Y si nos sentimos solos, fundamentalmente es que somos personas muy pendientes de la mirada del otro, que vamos a construir ese encuentro de miradas. No hay otra forma que no sentirse solo en nuestro trabajo. Salvo que si tenemos la suerte, igual en Argentina mejor que aquí, de tener amigos, colegas, equipo, supervisión, son dos elementos que nos van a generar algún tipo de soporte, pero que de nuevo, cuando vayamos al vínculo, es un lugar donde entramos solos, aunque estemos en un grupo de 40 personas, porque uno puede estar solo, rodeado de 2000 personas, que la soledad, ese sentimiento de no tener una persona con quien compartir, eh, eh, lo complejo del amor, digamos, pues, pues nos lo vamos a topar y nos lo vamos a encontrar. Yo creo que por responder a las preguntas, no se puede evitar la cuestión de la amistad. Es un error evitar la cuestión de la amistad en el acompañamiento terapéutico. La técnica del acompañamiento es cómo hacer que esa amistad se mantenga en un marco y una distancia, como decía Pablo, terapéutico. Ese es el desafío. Trabajamos con demonios, trabajamos con pasiones. Y si dejamos las pasiones de lado, pues ya no estamos ni en el vínculo ni en nada. Somos oficinistas o trabajamos en un banco. Y poco, no sé si responde, pero ahí va un poco esto. Estos lugares a mí por lo menos me generan salir un poquito de la soledad y del solipsismo, como veis. Por ahí nos ponemos un poco filosóficos con estos temas, o el riesgo de irnos, o quedarnos en ese lado nomás, pero no lo digo por vos, le digo por las evocaciones que a mí me generaba esto. Eh, digamos que hay soledades y soledades, ¿no? O sea, podemos pensar en la soledad como un padecimiento subjetivo, exacerbado en nuestra cultura, en este
o por ciertas circunstancias. Y luego podemos hablar también de una soledad más existencial, digamos, en esto de una soledad más radical, de la imposibilidad de transmitir y compartir una experiencia, eh, o la soledad que podemos sentir en un momento de nuestro trabajo, eh, porque necesitaríamos a alguien en ese momento y no tenemos en quien apoyarnos o a quien acudir o quien nos responda a una llamada. O esa soledad de la imposibilidad de transmitir lo que vivimos ahí, en ese aquí y ahora, con nuestro acompañado o acompañada. Son distintas soledades, son distintas formas de entender esa soledad. No necesariamente todas implican un padecimiento. Eh, y en esta como mistura y confusión que puede generarse, aparece lo de la amistad de nuevo, ¿no es cierto? Eh, Hay una cuestión que tiene que ver con un posicionamiento ético. Nosotros tenemos una responsabilidad diferente en ese vínculo. También el vínculo implica esto que decía Alejandro, o sea, no podemos entender todo lo que pasa porque estamos involucrados, porque somos parte de eso, ¿no es cierto? No se puede explicar todo, ni una partecita de lo que está sucediendo ahí. Por empezar, porque no lo entendemos. En eso también la metáfora del río, del cuento, también hace referencia a eso, ¿no? A una soledad, a una imposibilidad de transmisión o de entender lo que está pasando. Pero vuelvo a esto, nosotros tenemos una responsabilidad ética. Hacemos lo posible por entender lo que está sucediendo en ese vínculo y devolver algo que reconduzca y que tenga efectos. Volvemos a esta idea, ¿no? De que nuestras intervenciones no se evalúan tanto por las intenciones o por los fundamentos teóricos, sino por los efectos que producen o por los efectos que se producen en ese vínculo en el cual estamos inmersos y participamos cotidianamente, con todas las dificultades que tiene. Nosotros tenemos que estar atentos a eso, pero nosotros podemos tener una idea, y este es un problema técnico, que lo que está pasando no necesariamente es lo que nosotros creemos que está pasando. Y yo puedo soy acompañante terapéutico, tengo mi título de acompañante, tengo mi matrícula, etcétera, 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 y meter la pata como cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, porque estoy involucrado en ese vínculo. Es decir, si se desarrolla una expectativa amorosa del otro lado, o una expectativa amistosa que de repente la siento como excesiva, pero no me doy cuenta que lo estuve promoviendo desde el primer momento, ¿no? Entonces, ¿cómo aclaro, cómo desarmo algunas cosas? La responsabilidad ética que tiene estar en el domicilio de alguien que tiene sus facultades limitadas y yo estoy ahí. Y capaz que la familia me desconfía que le robo, qué sé yo, ¿no? Por momentos me demandan mucha presencia y por momentos me desconfían. Bueno, esas cosas que son imposibles de resolver totalmente, tenemos que estar atentos a los efectos que se van produciendo para aclarar lo que se puede aclarar, para explicitar lo que es necesario explicitar. Para hablar con otros, aparecía ahí, ¿no? La cuestión del equipo, la supervisión, yo agregaba, no hace falta que sea una supervisión formal. Pueden ser grupos de acompañantes autogestivos, siempre y cuando respeten el secreto profesional, de nuevo la ética. Bueno, otros apoyos que nos ayuden a pensar lo que necesariamente no puedo pensar solo porque estoy involucrado en ese vínculo. Es enormemente compleja nuestra tarea. Eh, por eso necesitamos pensar con otros. Bueno, agradecer fuertemente a Pablo y a Alejandro la generosidad en su pensamiento, a todos los que han ido compartiendo experiencias, aportes, preguntas. Me parece que espacios como estos que nos van acercando al Congreso Internacional de Uruguay como un puente que nos empieza a conectar y justamente
sin la presencia de todos estos casi 150 que fuimos durante la hora y media, sería imposible también producir conocimiento y salir un poco de este aislamiento a veces de la práctica y encontrarnos con otros que nos permite hacer algo distinto y volver al terreno desde un lugar distinto, sintiendo cosas distintas, pensando cosas distintas. Y bueno, nuevamente me parece súper importante agradecer a Leticia por la invitación a nosotros, a mí por permitirme moderar con Alejandro y con Pablo, que es un gran placer, y al gran esfuerzo que están haciendo para que tengamos un hermoso y excelente congreso. Te dejo la palabra, Leticia. Gracias, Brian. Bueno, gracias a los tres bueno, estamos en esta gesta del Congreso y bueno, y la idea es que nada, entre todos podamos remar, trabajo en equipo y rememos para llegar al destino. Agradecerles enormemente de nuevo la presencia de los tres, invitar a todos los participantes, si quieren escuchar más de nuestros expositores, que los vamos a tener en el Congreso, los pueden escuchar allí. También van a estar recibiendo más informaciones de las próximas actividades preparatorias que vamos a ir teniendo de aquí a septiembre. También van a ir recibiendo información por mail, porque bueno, la idea es también atendiendo a la situación económica y tratando de que, bueno, de tener la mayor convocatoria y poder facilitar la avenida. Habrá descuentos, hay descuentos por grupo, entonces estamos gestionando todo eso para poder unir en este caso estas dos orillas. Y bueno, y un poco en esto de la importancia como de la covisión, ¿no? Y me parece que todos estos intercambios y de poder participar con diferentes agentes y expositores y referentes nos permiten, me parece que ir haciendo del trabajo nuestro en los distintos ámbitos como un espacio más integrado y de reflexión. Así que nada, nuevamente agradecerles muchísimo a ustedes la participación, la convocatoria, el estar acá del otro lado de la pantalla, y un gracias enorme a Brian, Pablo y Alejandro. Así que nos estaremos viendo en breve, estaremos en contacto en breve. Eso espero. Gracias a Que ustedes, tengan un un placer. excelente fin de semana, que pasen muy bien. Saludos. Chau, chau.